recalcado pues varias veces por acá sobre ese asunto y no me han dado, no me han podido dar solución a esto. No me han resolvido, pues no me han dado respuesta sobre esa variable global. Déjame yo vuelvo a... Bueno, sí, yo ya monté la grabación de la tutoría del 1 de octubre. Listo. Ya ahí volví a preguntar, pues además de todas las veces que he preguntado, no sé por qué de alguna razón no me están respondiendo ese asunto, pero ya en el caso de que no me respondan nuevamente, pues ya les pasaré un contacto a ustedes para que ustedes mismos hagan las preguntas a ellos. ¿Listo? Porque allí de verdad que no tengo como respuesta aún de eso. Bueno, entonces, ¿alguna inquietud con diferente pues a lo de la variable global? Bueno, entonces, Pues, sí, pues yo creo que ya es con el Sprint 4 que nos pide son en sí las consultas, ¿cierto? Aunque mencione pues el Express, creo, el framework. En realidad está pidiendo la consulta, ¿cierto? El query. ujú, sí. Entonces, para entender mejor sobre el Sprint 4 que trata pues de eso se llaman, esas consultas son sentencias SQL que podemos guardar en un archivo de formato SQL, que es lo que están pidiendo en el Sprint 4. Y entonces vamos a ver cómo configurar eso. Denme un momento. Con el formador no han visto alguna clase sobre la configuración de ese servidor en el computador, por casualidad. Profe, lo que vimos fue en Java, pero en este ciclo no. Listo, bueno, entonces, denme un momento. Profe, una pregunta. Sí, O sea, para el Sprint 4 vamos a interactuar ya con base de datos, ¿cierto? ¿Y con sí. qué lenguaje se va a hacer pues el backend? O sea, por el momento, dentro del Sprint 4 no se va a desarrollar todavía un backend, pero yo creo que en el Sprint 5, como se menciona el framework de Express, entonces se estaría trabajando con Node.js. Obviamente no vamos a ver un curso completo, pues debido al tiempo de Node.js, sino simplemente cómo hacer una pequeña configuración siguiendo una serie de pasos para configurar el backend con la base de datos. ¿Listo? Entonces, por el momento, como que el Sprint 4 es solo configurar la base de datos y ya dentro del Sprint 5 ya sería por último configurar el backend y ya entonces conectar cada uno de los componentes. ¿Listo? Espérenme, les comparto pantalla. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción. Nuevamente vamos a recordar un poco de manera básica lo que es un servidor y cómo entonces
vamos a entender cada uno de los componentes que vamos a tener en todo el proyecto del ciclo 3 para que ya vayan teniendo como un panorama de todas las cosas que se están desarrollando. ¿Listo? Entonces, recordemos que un servidor es simplemente un computador enfocado en responder peticiones de otros computadores. Como es enfocado a responder peticiones, entonces estos tipos de computadores tienen una arquitectura muy diferente a lo que viene a ser un computador personal y su forma de manejar y la forma de manejar estos servidores vienen a ser a través de sistemas operativos que no cuentan con una interfaz gráfica, que es lo más común. Entonces, sino que simplemente cuenta con una terminal. Es decir, si ustedes van físicamente a un servidor, lo que probablemente se pueden encontrar es algo así, una pantalla negra sin ninguna barra de navegación, nada por el estilo, simplemente lo que se logra ver acá. Y así sería un servidor. Solo tirar comandos para hacer configuraciones dentro del servidor. Entonces, estos servidores cuentan con una IP, que es lo que ya hemos visto pues también anteriormente. Un momento acá. Entonces, estos servidores cuentan con una dirección IP cualquiera, ya que mencionar cualquier dirección IP acá, que consiste en 4 dígitos separados por puntos, cuatro números separados por puntos. Y entonces esos servidores, pues la lógica de eso es lo siguiente: si un cliente, un usuario de algún sitio web, que puede ser en el caso de sus páginas web, si ese usuario entonces le pide hace una petición al servidor web, ¿cierto? Desde su computador dentro del navegador, entonces el servidor le va a responder con los archivos necesarios para lo que él está solicitando. Entonces, si él solicita, por ejemplo, el sitio www.misitio.com, entonces lo que va a hacer el servidor es responderle con los archivos .html. Digo archivos porque pueden consistir más que el index, más que un archivo CSS, pueden ser muchos archivos HTML, varios archivos CSS y varios archivos JavaScript. Entonces, esto viene a ser como la lógica de un servidor. Pero aquí lo que hemos estado mencionando pues desde clases anteriores, este tipo de servidores es un servidor web, es decir, un servidor que responde con archivos web para renderizar en el navegador. Pero existen diferentes tipos de servidores. Entonces vamos a ver los otros tipos de servidores. Entonces el servidor web, voy aquí a ponerlo de este lado. Para hacer un poco más claro esto. Entonces, nosotros aquí tenemos un servidor web. Entonces ya sabemos que los servidores web son los encargados de responder con los archivos necesarios para renderizar un sitio, que son los archivos HTML, CSS y JavaScript. Que entonces viene a ser lo siguiente: un usuario dentro de su computador, en un navegador cualquiera, voy aquí a poner un navegador en sí, para que no se pierdan mucho. Entonces, un usuario cualquiera dentro de su navegador va a solicitar un sitio web, obviamente dentro de un computador. Entonces, ese sitio web que el usuario esté solicitando, esa petición se hace directamente a ese servidor web, donde ese servidor web entonces le responde con los archivos que ya hemos mencionado. Le hace la solicitud y el servidor web le responde. En el navegador se renderiza el sitio web. Entonces, digamos que el sitio web tiene
tiene un formulario de registro. ¿Qué sucede con esos datos que un usuario ingresa dentro de un formulario para registrarse a cualquier sitio web? Lo que sucede es que esos datos son enviados son enviados directamente por acá, son enviados directamente a la base de datos. Entonces tendríamos otro servidor de base de datos. Vendría a ser acá, servidor de base de datos. Entonces, cuando el usuario hace un registro, perdón, simplemente esos datos se envían a la base de datos, se guardan allí y de alguna manera este servidor de base de datos le da una señal a nuestro sitio indicándole que se registró exitosamente o si el registro falló. Básicamente es eso. Entonces, así, de esta manera es que se está conectando nuestro sitio. ¿Qué sucede? Que obviamente el navegador en el computador es el que exactamente está haciendo la petición desde el computador del usuario que se hace la petición al servidor de base de datos. Pero esas peticiones que se hacen del servidor de base de datos y lo demás se hacen desde los mismos códigos HTML, CSS y JavaScript. Bueno, más bien HTML y JavaScript, CSS solo es estilos. Entonces, desde HTML y JavaScript es donde se configura entonces a qué servidor de base de datos se debe conectar. Entonces, como esos archivos son prácticamente archivos que se hospedan en este servidor web, uno no pinta el servidor de base de datos directamente del cliente, sino que lo pintamos eh, en cuanto a diagramas de arquitectura, nosotros pintamos que el servidor web, donde tiene estos archivos, esos archivos están configurados para esta base de datos. Entonces la conexión vendría a ser así. ¿Qué sucede? Que cuando nuestros archivos, lo que quiero llegar a decir es que nosotros podemos ejecutar peticiones al servidor de base de datos directamente en nuestros archivos JavaScript que nosotros ya tenemos desarrollado durante los 3 sprints. O sea, desde allí nosotros podemos realizar ejecuciones de SQL hacia nuestra base de datos, en el cual entonces consultaría o registraría lo que fuera en nuestra base de datos directamente en nuestro JavaScript. Pero ese JavaScript hace parte más de la presentación, es decir, que no es lo recomendable, eso es un tema de acoplamiento, no es recomendable hacer eso, Profe, sino, sí, qué pena interrumpirlo. Las sentencias están pidiendo que ejecute, pues que realicemos para el Sprint 4, donde hay unas consultas pues, de los datos y con un ordenamiento de ellos. ¿Se van a realizar en SQL o hay alguna forma de hacerlo desde JavaScript? bueno, esos datos en cuanto al Sprint 4, lo que van a solicitar es solo el SQL, ¿listo? O sea que Y ya, las sentencias las debo escribir allá en SQL y guardar ese archivo ese punto SQL que entrega la base de datos. exacto. O sea, no tiene que exactamente generar el SQL, simplemente se probarían las sentencias y luego de esas sentencias simplemente lo guarda en un archivo SQL y eso sería. ¿Listo? Pero ya vamos a ver eso. Listo, Profe, qué profe, pena, yo gracias. le hago una preguntita. Sí, Con respecto al Sprint 4, ¿cómo lo califican? Porque yo veo que no tiene bot. no, debe tener bot, No. simplemente que además ahora no está habilitado. Ah, ok, sí, porque nosotros lo montamos desde el sábado y nos sigue apareciendo solamente dos sentencias, o sea, donde está el código y la barrita y el cuadrito que aparecía en la mitad, pero el del check to donde está el bug no aparece. Entonces por eso me parecía raro. Ah, bueno. Eh, Porfa, pásame el NRC al que pertenece y su ID ahí en el chat. Listo, profe. Listo.
Bueno, entonces, como les decía, entonces nuestro servidor web se conectaría directamente a nuestra base de datos, que no es lo recomendable, sino que se hace lo siguiente. Entonces, de esta base de datos se corre un poco más y se pone otro servidor, se configura un tercer servidor que viene a ser el servidor de middleware. ¿Sí? El servidor de middleware es el encargado de comunicar entre el servidor web y el servidor de base de datos. Entonces, este servidor, ¿qué viene a hacer? Pues aquí nuestro servidor web le hace, digamos, una petición a nuestro servidor de middleware. El servidor de middleware entiende esa petición y traduce esa petición a una ejecución, a una petición SQL hacia la base de datos. La base de datos le responde al middleware y el middleware le devuelve entonces a nuestro sitio la respuesta. Entonces, esto viene a ser lo que nosotros vimos en Java, que esto viene a ser la vista, este viene a ser el controlador y este viene a ser el modelo. Entonces, vista, modelo, controlador consiste en esta arquitectura. Y aquí, entonces, recapitulando las tecnologías que se utilizan en cada servidor, viene a ser, en este servidor web, son los códigos HTML, CSS, y JavaScript que ya hemos utilizado en los 3 primeros sprints. Luego, en este sprint 4 estamos manejando SQL, vamos a manejar SQL y en el sprint 5 bien, vamos a manejar acá en el controlador JavaScript, pero utilizando una tecnología llamada Node.js. ¿Listo? No se deben preocupar de que no saben todo lo de Node.js. En realidad uno nunca sabe todo, pero lo importante es que simplemente vamos a empezar como a tocar el campo de lo que viene a ser el Node.js para los middleware, que ya vamos a encontrar cada vez sentido en todo lo que estamos armando. Este Node.js, dentro de Node.js, es decir, el lenguaje JavaScript utilizando la herramienta de Node.js y dentro de Node.js utilizando la herramienta de Express. Por eso es que lo mencionan allí en el sprint, la herramienta de Express. Entonces todo eso está conectado y eso lo que nos facilita es que no tengamos que esforzarnos tanto en volver a reinventar la rueda de cómo configurar un servidor de middleware, sino que ya existen unos métodos que es solo utilizarlos y ya quedaría montado nuestro servidor. Básicamente es eso. Entonces en el Sprint 4 estamos haciéndole foco a esto. Ya en teoría tendríamos terminado nuestra vista, ahora estamos haciéndole foco al SQL y en el Sprint 5 esperaríamos entonces que vendríamos a configurar nuestro servidor de middleware. Entonces, aquí nuestro servidor de base de datos, que es donde vamos a tener el foco para este sprint, tenemos que entender entonces que nosotros nos comunicamos con una base de datos a través del lenguaje de SQL. Es decir, a través de estos lenguajes se comunica un navegador. A través de este lenguaje se comunica un middleware, pero a través de SQL nos comunicamos con nuestra base de datos que se va a configurar con MySQL. Entonces, MySQL es la herramienta que nos va a ayudar a nosotros a configurar una base de datos y SQL es el lenguaje con el que nosotros vamos a manejar nuestra base de datos. Entonces, una base de datos, ¿en qué consiste? Simplemente, una base de datos consiste en un conjunto de tablas. ¿Listo? Vean algo como lo siguiente. Vamos aquí a abrir el set. Entonces, si nosotros, por ejemplo, acá en el cel decimos que tenemos una tabla para registros de usuario, donde teníamos en cada campo, por ejemplo, que existiera un nombres, existía una columna de apellidos, existía una columna de usuarios y una columna de contraseña, por decirlo así. Entonces,
Esta vendría a ser nuestra primera tabla que consiste entonces en una gran cantidad de registros. Digamos acá cualquier cosa, Fabián Serna, Bianfa, cualquier contraseña. Entonces una fila, esto es una fila, columnas son de manera vertical. Entonces esta fila viene a ser un usuario, un registro que se hizo en nuestra base, de nuestro sitio web. Y así por la cantidad de registros que nosotros tengamos viene a ser un usuario diferente. Entonces, todos estos registros que tengamos en una tabla, en un conjunto de datos de esta manera organizado, viene a ser una tabla de nuestra base de datos. Entonces, digamos que acá el nombre de esta tabla se llame, por ejemplo, usuarios. Entonces, nuestra tabla de usuarios, que consiste en estas columnas, nombres, apellidos, usuario y contraseña, cada registro viene a ser entonces un usuario, viene a ser una tabla de nuestra base de datos. Entonces, nuestra base de datos lo podemos entender como un conjunto de tablas donde vamos a organizar los datos que vayamos a almacenar. Básicamente, eso sería. Entonces, ¿qué es MySQL? Simplemente una herramienta que nos ayuda entonces a organizar datos de esa manera a través de tablas que pueden comunicarse entre ellas, ya veremos más o menos cómo se hace eso, y que nos comunicamos con esta herramienta a través de SQL. Entonces, como vamos a utilizar MySQL, lo que vamos a hacer es lo siguiente: buscar en Google MySQL Server. Entonces ahí escribimos MySQL Server, el primer enlace que nos aparece. Aquí les voy a pasar el enlace por el chat también. Y, y acá entonces nosotros debemos ir con los siguientes pasos. La primera, voy aquí a abrir de incógnito porque pueden resultar cosas inesperadas. Entonces ahí en el enlace nos va a aparecer esto, le vamos a aceptar todos, o me imagino si les permite declinar todos, está bien. Y aquí entonces debemos hacer dos cosas. La primera es entonces instalar el servidor de MySQL, que lo hacemos dándole clic a Go to Download Page, le damos allí, esto es para Windows, tengan en cuenta eso. Este sería para Windows, ahí está para los diferentes sistemas operativos. Entonces le damos ahí Go to Download Page y acá, estando acá, seleccionamos el de abajo, le damos Download a este de abajo. Aquí nosotros entonces nos aparece que debemos loguearnos en la página de Oracle o debemos crear una cuenta. Pero también tenemos una tercera opción, un poco escondido, que dice no gracias, solo comience con la descarga. Entonces le damos allí y allí empezaría con la descarga de nuestro instalador. Bueno, aquí voy a volver a voy a intentar desinstalar nuevamente el servidor a ver si lo podemos hacer directamente acá. Vamos a ver, si no encuentro. Aquí está. Entonces voy a desinstalar esto para volverlo a intentar a través de ese instalador. Y lo otro, mientras aquí desinstala, para que hagamos todo el proceso desde el principio, para evitarnos muchos problemas que pueden resultar en la configuración de este servidor. Entonces, mientras se va descargando eso, vamos aquí a desinstalarme otra cosa más. Listo. Entonces, mientras se descarga entonces el instalador y todo lo demás,
Vamos aquí un momento. Listo. Entonces, mientras ocurre eso, vamos a ver lo siguiente. Entonces, nosotros decíamos que un servidor, en definitiva, es un computador que está pues, más enfocado en responder peticiones. Como es un computador, esto quiere decir que mi computador personal puede ser un servidor de base de datos. Y eso es lo que estamos haciendo exactamente acá. Estamos descargando la herramienta de MySQL dentro de nuestro computador personal para convertir este computador personal en una especie de servidor. Entonces va a tener, con la misma dirección IP que se tenga en nuestro computador, vamos a dar cualquier dirección IP acá. Con la misma dirección IP que nosotros tengamos en nuestro computador, va a responder peticiones eh, al servidor de base de datos que estemos configurando en nuestro computador. Entonces estamos manejando aquí, estamos instalando el MySQL para convertir nuestro computador o para correr un programa dentro de nuestro computador que se va a encargar de responder peticiones de base de datos. Y entonces, antes de seguir con eso, mientras descarga, debemos tener en cuenta lo siguiente. Nosotros vamos a tener una dirección IP que es un identificador único en la manera en que nosotros vamos a comunicarnos con diferentes computadores, ¿cierto? Esperen un momento. Pero esta dirección IP, dentro de mi computador, yo puedo hacer referencia a ella a través de la dirección IP 127, 127.0.0.1. Esta dirección que ven acá, si ustedes lo copian, no quiere decir que van a llegar a mi dirección IP. Si ustedes copian esa dirección IP, lo que quiere decir es que tome su misma dirección IP. Es decir, que este 127.0.0.1 se traduce a la dirección IP que tenga mi propio computador. Y lo mismo con el localhost. Si nosotros ingresamos localhost significa lo mismo. Significa que va a tomar la misma dirección IP que tenga mi propio computador. Entonces, si mi computador es esta dirección IP, este localhost se traduce a esa dirección IP, a mi propia dirección IP. Esto hay que tenerlo en cuenta para que veamos entonces luego más o menos cómo funcionaría en diferentes servidores para todos los componentes de nuestro proyecto. Entonces aquí ya está que se descarga. Me pueden interrumpir si tienen alguna inquietud que no estén entendiendo algo, me Profe, pueden interrumpir. Sí, sí, bueno, profe, una pregunta. Nosotros tenemos instalado el MySQL, MySQL, el Workbench. ¿el qué, Toca perdón? también el Workbench. O sea, nosotros en el ciclo anterior trabajando con Java, nosotros instalamos el MySQL, Sí. pero no sé si lo que estás explicando ahora que es para instalar un servidor. Porque es que cuando yo entro a MySQL, él me da la opción de loguearme con el localhost. Ujú. Entonces no sé si tendremos que hacer alguna otra, o sea, esta misma descarga que estás haciendo e instalarlo o lo que ya tenemos con eso es suficiente. Ah, no, si ya tienen instalado el MySQL, ya no es necesario que hagan entonces este proceso. ¿Listo? Si ya Ok. ustedes pueden acceder a la base de datos y lo demás, no es necesario. Entonces, listo, entonces aquí abrimos el instalador. Aquí le damos que sí. Aquí le indicamos entonces que vamos a instalar solo el servidor, server only. Instala solo el servidor MySQL, el producto del servidor MySQL. Damos next. Aquí entonces nos indica, bueno, voy a eliminarme esta carpeta también, que está tirando allí problema. Eso no les va a salir a ustedes cuando lo vayan a instalar, a menos que hayan ya instalado
un MySQL. Esa carpeta. Ahí está. Bueno. Bueno, entonces allí pues no les va a aparecer este problema que estoy teniendo acá. Simplemente le dan en siguiente. Luego acá le dan en ejecutar. Allí se les va a instalar el MySQL Server. Una vez que se termine de instalar, le dan nuevamente en siguiente. Le dan nuevamente en siguiente. Acá le pueden dar pues bueno, acá importante tener tipo de configuración en Development Computer, es decir, que van a tener la configuración de MySQL para desarrollar. ¿Listo? No es solo un servidor, sino que un servidor para desarrollar. Acá dejamos las configuraciones así tal cual como lo vemos acá. Le damos en siguiente. Aquí también dejamos esa opción. Le damos en siguiente. Y acá, bueno, acá porque ya le había dado una contraseña. Ustedes, vuelvo y les digo, si lo están instalando por primera vez, lo que va a salir es que les va a decir entonces que indiquen un nombre de usuario y una contraseña, o solo la contraseña. Ustedes ingresan pues una contraseña que no se les vaya a olvidar. Acá entonces, nuevamente el siguiente, es decir que lo único allí es lo que hemos visto y darle una contraseña al usuario. Entonces aquí le damos en ejecutar. Allí se instala entonces nuestro servidor. Y ya allí saca. Bueno, aquí me está tirando errores porque lo desinstalé y lo estoy volviendo a instalar. Pero ustedes cuando lo van a instalar por primera vez, no creo que les aparezca pues ese error. ¿Listo? Igualmente si les aparece ese error, me comentan en la sesión que tengamos o en correo o por correo y yo les intento resolver cualquier conflicto que tenga. Bueno, allí no me está dejando instalar esto y voy a tener problemas con eso. Vamos a ver, yo intento hacer algo aquí rápido. Vamos a ver si nos debe instalar acá. Bueno, ahí no nos debe instalar. De igual manera, como les digo, ahí les debe instalar. Ahí lo único que hacen entonces, luego de que todo les salga chuleado, le dan siguiente y luego le dan en finalizar. Y listo. Allí tendrían su servidor configurado. Luego de que tengan instalado el MySQL, lo que van a hacer es entonces, nuevamente al enlace que yo les pasé, o sea, ustedes vuelven y abren ese enlace. Vamos aquí nuevamente a abrir este enlace. Vuelven a abrir el enlace que yo les pasé y ahora en este caso no le vamos a dar en Go to Download Page, sino que le vamos a dar en este primer botón, en esta primera opción. Entonces le damos allí y lo mismo, le damos no tense, use Start My Downloads, allí empieza a descargar el archivo y aquí ¿qué estamos haciendo? Pues como decíamos, a una cosa estamos instalando entonces la herramienta de MySQL y la otra cosa es que estamos ahora configurando o instalando una herramienta para manejar SQL.
Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues simplemente en este segundo archivo que estamos descargando es un ejecutable que nos va a permitir conectarnos a nuestro servidor de MySQL a través de mi CMD, con un comando voy a poder conectar a mi base de datos que tengo configurado con MySQL y allí empezar a tirar los comandos necesarios para administrar mi base de datos. Básicamente es eso. Entonces, una vez que instalemos eso, ya vamos a ver entonces cómo manejar. Listo, una vez que nuestro archivo esté descargado, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces cogemos nuestro archivo comprimido, lo pasamos a nuestro disco local C o el disco que tengan por defecto. Lo voy a pegar acá. Voy a extraer la carpeta que se tiene comprimido en esta misma parte. Entonces, ese archivo comprimido me trajo esta carpeta. Voy a eliminarme el comprimido. Y a esta carpeta que tengo acá, simplemente lo voy a dejar como MySQL. Simplemente eso. Vamos a ver, por aquí me dice que realmente tenía otro MySQL. Entonces, nuevamente, simplemente lo dejo como MySQL. Ya aquí tendríamos nuestra carpeta de MySQL. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entramos a la carpeta de MySQL, entramos a la carpeta de bin, copiamos el enlace, esa ruta de esta carpeta de bin dentro de MySQL. Y una vez copiada esta ruta, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le damos clic derecho a este equipo, entramos a propiedades y en configuración avanzada del sistema, damos allí, después le damos en variables de entorno y acá abajo buscamos la variable patch. Entonces vean que aquí está la variable patch. Seleccionamos la variable patch, le damos en editar y acá entonces le damos en nuevo y pegamos la ruta que copiamos de esa carpeta de bin dentro de MySQL. Entonces le damos aquí en aceptar, le damos nuevamente aquí en aceptar y le damos nuevamente aquí en aceptar y listo. Ahí tendríamos configurada entonces nuestra base de datos. Entonces si yo abro una terminal y escribo MySQL, ahí debe aparecer este error. Ahí lo que está diciendo, en otras palabras, es que a la final este comando ya está bien configurado. Ya hay que hacer zoom. Aquí entonces lo que estamos obteniendo es un error, pero está bien que nos salga ese error. Eso quiere decir que ya está configurado nuestro comando MySQL. Si no estuviera configurado sería algo así. Diría no se reconoce como un comando interno externo. Eso quiere decir que no hemos configurado bien el archivo MySQL. En este caso, pues yo puse ahí el 1 para que vieran más o menos cómo aparecería. Entonces aquí yo doy MySQL menos U, que viene a significar usuario, le indico root y luego le pongo aquí menos P. Aquí le doy enter
ahí me solicita entonces la clave, le doy la clave y vean que aquí ya entré a mi servidor de base de datos llamado MySQL. Ese es mi servidor de base de datos. Y desde acá yo voy a empezar a tirar comandos para administrar el servidor de base de datos, ya sea para crear una base de datos, para consultar una base de datos, todo lo que se necesite. Entonces lo primero que yo haría acá, voy aquí a limpiar la terminal. Entonces vean, más o menos esto es lo que uno vería en un servidor. Simplemente la palabra MySQL y las cosas que vamos a escribir para configurar nuestro servidor. Entonces, una vez hecho esto, lo primero que uno haría sería ver las bases de datos que ya tienen creado por defecto para la configuración del servidor. Entonces, y recuerden que todos los comandos que escribimos aquí en consola terminan en punto y coma. ¿Listo? Si yo le pongo el punto y coma y le doy enter, él va a esperar hasta que le ponga el punto y coma. Entonces le doy aquí punto y coma y ahora sí nos muestra la base de datos. Listo, entonces allí estamos conectados a nuestra base de datos, o más bien a la herramienta de nuestra base de datos MySQL, y ya nosotros lo único que debemos hacer es entonces pensar en el paso a paso que podríamos seguir para administrar nuestro servidor. Un ejemplo, lo primero que nosotros podríamos pensar es entonces, estas bases de datos normalmente no se tocan, sino que uno crea su propia base de datos. ¿Y uno qué haría? Lo único que uno haría es consultar cómo hacer lo que nosotros necesitamos hacer con SQL. ¿Listo? O sea, SQL es el lenguaje. Entonces, ya con eso sabríamos qué hacer. Entonces, si yo, digamos, me voy a crear una base de datos que se llame mi sitio, por decirlo así, entonces voy a buscar aquí cómo crear una base de datos en SQL. Recuerden simplemente saber SQL o consultar SQL. Entonces aquí nos dice, en cualquier página, ustedes buscan, ahí de una vez aparece la sentencia, les dice entonces que para crear una base de datos se hace con esta instrucción, create database y el nombre de base de datos, y termina con punto y coma. Entonces hacemos eso, le damos aquí entonces create database y el nombre de base de datos que le queramos dar, en este caso mi sitio, punto y coma. Le doy enter, entonces aquí vuelvo a mostrar mis bases de datos, show database, punto y coma. Vean que aquí me dice que todo salió bien. Entonces aquí vuelvo a ver las bases de datos que tengo y ahora las bases de datos que tenía adicional de la base de datos que acabé de crear, mi sitio. Entonces para entrar a esta base de datos en específico, lo que yo debo hacer es entonces indicarle use database y el nombre de base de datos que queremos usar. Ah, perdón, use y el nombre de base de datos que queremos usar, que en este caso es mi sitio, punto y coma. Recuerden terminar con punto y coma. Entonces aquí dice base de datos cambiado. Esto quiere decir que seleccione esta base de datos para todas las líneas de comando que vaya a tirar en este momento. En este momento va a afectar a nuestra base de datos mi sitio. Y para yo confirmar que yo seleccioné la base de datos mi sitio, entonces yo tiro el comando select database. Abro, cerro paréntesis, punto y coma. También les recuerdo, esto va a quedar grabado, entonces no se deben preocupar de que sean tantos comandos, ya ustedes pueden volver a ver el video. Entonces aquí, select database, le damos enter, y aquí nos muestra entonces la base de datos que tenemos seleccionado, que es donde se va a afectar, donde va a tomar todos los comandos que vayamos a escribir con respecto a una base de datos. Entonces, una vez que estamos dentro de una base de datos, entonces preguntamos qué tablas tiene esa base de datos. Entonces nuevamente podemos aquí consultar, podemos consultar Show Tables SQL, mostrar las tablas en SQL, listar todas las tablas. Buscamos acá, aquí por ejemplo nos muestra a través de Show Tables
podemos listar todas las tablas que hagan parte de nuestra base de datos. Entonces aquí, show tables, punto y coma. Si le doy enter, nos va a mostrar la lista de tablas que existen en la base de datos que seleccionamos a través del comando use. Entonces, si seleccionamos la base de datos mi sitio y luego digo show tables, él nos va a listar las tablas de esta base de datos. Si yo digo nuevamente use, por ejemplo, la base de datos MySQL, entonces, y le vuelvo a decir show tables, nos va a mostrar las tablas de la base de datos de MySQL. Entonces es importante saber qué base de datos tenemos seleccionado. Entonces acá, show tables, le damos enter. Y aquí, como pueden ver, nos dice que no tiene ni una base de datos dentro de nuestra, perdón, no tiene ni una tabla dentro de nuestra base de datos, mi sitio. Básicamente es eso. Listo, entonces aquí con esto podemos ver las tablas de nuestra base de datos. En este momento no tiene tablas y vamos a crear una tabla cualquiera. Entonces vamos a buscar una sentencia de SQL para crear una tabla. Get table SQL. Nuevamente entramos a un sitio, buscamos el comando y aquí nos dice. Entonces, para crear una tabla, viene a hacer lo siguiente. Se le indica con el comando create table. Luego se menciona el nombre de tabla y entre paréntesis el nombre de columna y el tipo de dato que se va a guardar en esa columna. Entonces, los tipos de datos vienen a ser una analogía a lo que nosotros entendemos como los tipos de datos en programación. Eso viene a ser los tipos de datos en base de datos, pero de un concepto un poco diferente. Ya les voy a mostrar acá. Entonces, lo primero a tener en cuenta es que en una base de datos, lo primordial, los números están tanto double o enteros o int. Las cadenas son varchar o char, si no estoy mal, que a los varchar se le indica cuántos caracteres como máximo pueden haber para un registro dentro de este campo. Entonces, digamos, acá nos menciona que, por ejemplo, para el apellido solo debe tener una longitud de caracteres máximo de 255. Ya entonces el desarrollador está concluyendo que no puede haber un usuario con un apellido que supere 255 caracteres. ¿Listo? Más o menos eso es lo que consistiría entonces esos valores numéricos entre los tipos de datos varchar. Y además, nosotros, bueno, entonces vamos a crear esta tabla. Vamos a crear exactamente esta tabla. Tenemos una ID de persona, un apellido, un nombre, una dirección y una ciudad. Entonces vamos a hacerlo. Decimos aquí create table. Decimos el nombre de nuestra tabla, usuarios. Cosa a tener en cuenta, el nombre de tabla, cuando ustedes escriban el nombre de tabla, va a influir las mayúsculas y las minúsculas. Lo que ustedes hayan escrito en mayúsculas, así deben hacer referencia a sus tablas, lo que hayan escrito en minúsculas, lo mismo. Es decir, tal cual como lo escriban, así deben hacer referencia a sus tablas de aquí en adelante. Y entonces, entre paréntesis, bueno, aquí cometí un error. System CLS nuevamente, create table, usuarios, entre paréntesis, entonces menciono aquí ID, va a ser entero, coma, nombre, va a ser un varchar de 255, coma, apellido, vean que yo estoy solo como solicitando un apellido, va a ser entonces una cadena de 250 caracteres como máximo, coma, dirección. Aquí intentemos evitar lo más posible las tildes y las señas, que eso puede traer conflictos en los servidores. Entonces, dirección, parchar, también una cadena de 250 de máximo de caracteres
Y por último, entonces, una ciudad, por lo mismo, una cadena de máximo 250 caracteres. Aquí no vuelvo a escribir coma porque ya ese es el último nombre de columna que le voy a dar a mi tabla en la base de datos. Entonces le doy aquí o Enter o puedo cerrar aquí de una vez, no importa. Entonces damos aquí Enter, cerramos ahora el paréntesis, punto y coma. Le damos Enter y aquí entonces nos dice que se creó exitosamente la tabla. Entonces, si volvemos a decir aquí Show Tables, punto y coma, aquí nos muestra ahora que efectivamente ya existe nuestra tabla de usuarios. Y si yo ejecuto, yo hago una consulta a esta tabla a través del comando select, indicando que va a coger todos los datos de nuestra tabla. ¿Qué son todos esos datos? Vamos aquí a hacer analógicamente el Excel para que se entienda demasiado esto. Entonces, analógicamente sería lo siguiente. Tenemos una tabla que se llama usuarios. Entonces, aquí en Excel sería como esto. Decir esta tabla que se llama usuarios. Bueno. Listo, entonces, como les decía, cuando estamos creando una tabla, ese nombre es como yo acá en Excel darle un nombre a esta hoja. Luego, creamos aquí un ID, entonces decimos ID y le decimos que aquí va a recibir números, es decir, tipos de datos numéricos. Luego, tenemos un nombre que va a recibir todo en esta columna, va a recibir son textos. Entonces le decimos allí que va a recibir texto, luego apellido, le decimos que en esta columna también va a recibir textos, luego dirección, que lo mismo, va a recibir en toda esa columna texto, y luego ciudad, que va a recibir en toda esa columna texto. Entonces, si yo tengo un dato cualquiera, digamos acá, no sé, cualquier cosa, 5, bueno, aquí nos pone con estos, listo. 5, tenemos acá, digamos, Fabián, Serna, dirección carrera 213, ciudad Medellín. Entonces, esta columna de select consiste, perdón, este comando de select consiste en lo siguiente. Todo esto es un solo registro. ¿Listo? Y acá entonces estamos diciendo, seleccione todos los campos de un registro, es decir, el ID, el nombre, el apellido, la dirección y la ciudad, todos los campos de esta tabla lo va a seleccionar de un registro y lo va a seleccionar de la tabla de usuario. Entonces, se lee todos los datos de la tabla de usuario. Ah, perdón, no es web. Déjame yo. Es from. Sí, eso, muchas gracias. Entonces aquí select, vamos aquí a borrar esta línea para que no se confunda. Select, asterisco, from y la tabla de usuario. Punto y coma. Y allí entonces nos muestra que efectivamente está vacío la tabla. Entonces vamos a llenar nuestra tabla con estos datos para que se vea el ejemplo que tenemos acá analógicamente al Excel. Entonces, ¿cómo insertamos datos en nuestra base de datos? Vamos nuevamente, vamos acá, insert data SQL, buscamos, vemos aquí en la primera página nuevamente, miramos a ver si por acá encontramos y aquí entonces nos dice que podemos insertar a través del comando insert into, nombre de tabla, entre paréntesis las columnas y los valores de cada columna que queremos ingresar. Eso tiene también una abreviación, que ya les voy a mencionar cuál es. Entonces, a mi tabla de usuarios, que no tiene ningún registro, vamos a insertarle este dato que tenemos acá en C. Entonces, viene a ser el comando insert into, nombre de tabla, usuarios, y entre paréntesis, entonces vamos a indicarle los datos que queremos ingresar. Entonces, vamos acá y decimos
Entonces, para nuestro ID vamos a ingresar 5, el número 5. Para nuestro nombre vamos a ingresar la cadena con comillas, Fabián, coma, para nuestro apellido Serna, para nuestro campo de apellido Serna, coma, para nuestro campo de dirección CAR 123-213, coma, y para nuestra ciudad Medellín. Entonces aquí, y por último, recuerden, punto y coma. Todas las sentencias que vayan copiando, al final un punto y coma. Entonces, si yo le doy enter acá, Pero ahí le está faltando el value antes de es que, usuario. Después de usuario, perdón. vamos a ver si, sí, me faltaba el value. Entonces, vean la abreviación que yo utilizo acá. Muchas gracias, compañero. Entonces, vean la abreviación que yo utilizo acá. Como si nosotros miramos la instrucción que tenemos acá, aquí tenemos insert into table, entre paréntesis le debemos mencionar cada nombre de columna de la que tenemos en nuestra tabla y a través de values, entre paréntesis, también los valores que va a corresponder a cada una de estas columnas. Pero no necesariamente tenemos que indicarle cada uno el nombre de cada columna. ¿Por qué? Porque si nosotros insertamos directamente así, que decimos insert into usuario values, lo que él está tomando es lo siguiente. La tabla tiene este orden de columnas. Tiene primero el ID, después el nombre y así sucesivamente. Entonces lo que él va a hacer es lo siguiente. Si no me pone los nombres de columnas, voy a hacer lo siguiente. El primer valor que me ingrese se lo voy a poner a la primera columna, que es el ID. El segundo a la segunda columna y así sucesivamente hasta ocupar todas las columnas de la tabla. Eso no es tan así si utilizamos la forma completa, que también lo vamos a manejar. Vamos entonces a insertar un segundo dato. Vamos aquí a decir 6. Esto. Vamos a decir entonces, Pero esta eh, forma que vas a hacerla completa sería como, por ejemplo, en el caso de que no quiera meter el apellido. O no. sea, no, o Eh, sea, se puede hacer así completa, pero si yo quisiese no meter el apellido con el anterior no podría hacerlo. Tendría que ser de esta manera que viene ahora, ¿cierto? sí, exacto. Sino que la cuestión es que la otra sí podría servir para lo que usted dice. Lo que sucede es que depende también lo que la base de datos esté solicitando para el campo. Un ejemplo, si aquí yo le indico a la base de datos que este campo de ciudad, esta columna de ciudad, es obligatoria, con el otro comando no le va a permitir hacer eso, con ningún comando, básicamente. Entonces, no es solo tener en cuenta el comando, sino también la configuración de la tabla, list del campo específico al que no le quiere ingresar un dato. Entonces, listo, entonces aquí vamos a poner cualquier cosa, Sí, Sebas, profe, pero por ejemplo, en el caso, por ejemplo, en el Spring, que hay una parte donde dice que puede ir vacía una de las casillas. O sea, a mí no me interesaría meterle, por ejemplo, en este caso, es que yo diga que puede ir vacía a Medellín, ¿cierto? Y que el auto, o sea, por default me ponga Medellín. O sea, en sí, este caso sí sería de esta manera como yo lo estoy diciendo. sí, Ok, gracias. listo. Entonces vamos a hacer ese ejemplo. Vamos entonces aquí, decimos que aquí tiene otra dirección, cualquier cosa, y no le vamos a poner una ciudad. Listo, entonces, nuevamente, insert into la tabla de usuarios. Entonces los nombres de columna no tienen que ser en orden, pueden ser en desorden. Tienen que indicarse, lo más recomendable es que lo indiquen entre doble El comillas. value, profe. ¿Cómo, perdón? No, el valor va a ir, El value no. el valor irá después. Entonces acá, entre comillas, entre doble comilla, voy a indicar el nombre de cada campo. Recuerden que los nombres de cada campo también también afecta la mayúscula y la minúscula. Entonces, si el campo se llama ID con I mayúscula, si yo lo pongo con I minúscula, me va a tirar un error. Yo tengo que estar muy pendiente de todo eso. Entonces, si no estoy mal, creé el campo con ID
con ID mayúscula, luego nombre, no me acuerdo bien con qué, con si en mayúscula o minúscula, Estaban todos en minúscula, profe. ¿sí? Estaban con minúscula. Listo, entonces vamos a ponerlo aquí en minúscula. Entonces ahí el nombre, y recuerden, no debe estar en el orden que lo tengamos en la tabla. Entonces aquí puedo decir, por ejemplo, dirección, y luego decir acá, por ejemplo, apellido. Y no le voy a dar una ciudad. Entonces simplemente di nombre, dirección, apellido, y aquí entonces pongo values, y entre paréntesis le indico los valores que quiero guardar. Entonces, ya le decimos entonces que la primera posición de values, ese primer dato se va a guardar para el campo ID. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner? El 6. Le damos allí, coma, luego el segundo dato para el campo de nombre, entonces vamos a decir aquí Sebas, coma, el tercero no va a ser para el apellido, aunque en la tabla sea de ese orden, sino que está continuando con el orden que le estoy indicando acá. Entonces aquí con la tercera posición viene a ser para la dirección. Entonces aquí, car 1, 2, 3. Y por último, el apellido. Entonces aquí Salazar. ¿Listo? Entonces aquí ingresamos los datos en el orden que especificamos acá arriba. Le damos aquí punto y coma, le damos enter. Aquí el error viene a ser por lo que les decía, en alguna parte del campo, El o ID, yo creo puse, que es el en mayúscula. exacto, o esto en resumen, este error que está ocurriendo acá, y aquí a editarlo un poco, es que no está encontrando un campo, una columna dentro de nuestra tabla de usuarios. Si por alguna razón se les olvidó, como en este caso, no recuerdo cuál fue los nombres de campo que les di específicamente en cuanto a las mayúsculas y minúsculas, entonces existe una sentencia SQL. ¿Ok? Yo los busco. Entonces la sentencia SQL viene a ser select asterisco from information esquema. Creo que esto depende mucho de MySQL. Es decir, si utilizan otro tipo de servidor, les puede traer, puede ser de otra manera. Table, name, y aquí el nombre de nuestra tabla. Usuario, punto y coma. Vamos acá. Y aquí entonces nos aparece los nombres de cada campo que nosotros tenemos. Aquí está un poco desordenado. Si lo abrimos un poco más, vamos a darle un poco más de espacio. Entonces ahí ven que en la tabla de usuarios tenemos un campo llamado apellido, otro campo llamado ciudad, otra dirección, otro ID con I mayúscula y otro nombre con N minúscula. Entonces lo único que requería mayúscula es esta I. Entonces nuevamente hacemos el insert y decimos que aquí en el ID es con la I mayúscula. Entonces, I mayúscula. ¿Qué sucede acá? Apellido. Creo que estas dobles comillas no están tirando tan problema. Listo. Ingresan los nombres de campos sin esas dobles comillas. Listo, entonces aquí ya insertamos nuestro segundo valor en el orden que nosotros estamos especificando acá. Y ya entonces haríamos lo siguiente. Vamos acá, System CLS. Y entonces, si yo selecciono ahora todos los campos para los registros que tengamos en nuestra tabla de usuarios, punto y coma, allí entonces nos va a mostrar los datos que tenemos. Ahí tenemos nuestro primer registro de Fabián, nuestro segundo registro de Sebas, y en la ciudad un valor nulo porque no le ingresamos un valor para el campo de ciudad.
Entonces, este asterisco, más allá que de cada registro, lo que uno especifica acá son los campos que nosotros queremos traer por cada registro. Entonces, si yo en lugar de asterisco indico, por ejemplo, select nombre, pronunciario, punto y coma, aquí nos indica solo los nombres. Entonces, ¿qué es lo que deben llevar en el archivo SQL que le solicita el Spring? Son las sentencias específicas que le estén pidiendo cada historia de usuario. Entonces, un ejemplo, la historia de usuario le está pidiendo un archivo SQL donde esté la sentencia que me permita a mí obtener de mi tabla de usuarios solo la dirección de cada registro, por decirlo así, de cada usuario. Entonces, analizo la sentencia es net dirección from usuario, punto y coma. Entonces le doy enter, compruebo que efectivamente esa es la sentencia, que no tiene un error ni lo demás. Entonces yo copio toda esta sentencia, me lo llevo a un archivo por acá, creo aquí un archivo, vamos a crearlo en cualquier parte, creo un archivo, nuevo documento de texto, digo acá entonces el nombre que le solicitan el sprint que pongan, en este caso voy a poner mi sentencia, punto SQL. Ese es el formato que debe llevar. Mi sentencia.sql lo arrastro a Visual Code, es un archivo vacío, y pego la sentencia que cumpliría con lo que nos está pidiendo el sprint para este archivo específico. Entonces, eso es lo que debe llevar el archivo. ¿Listo? Bueno, en la próxima clase estaremos practicando un poco más sobre estas sentencias de bases de datos, pero ya allí tendríamos una base de lo que vendría a ser en SQL. ¿Listo? ¿Alguna inquietud hasta allí? Bueno, No, entonces, no, está bien. Ya para la próxima entonces miraríamos las sentencias para ordenar o filtrar de manera ascendente, descendente. sí, ahí miraríamos ya otras cosas. ¿Listo? Bueno, entonces que tengamos